Canal de los recuerdos, y tenemos aquí un grupo de amigos que nos van a contar sus historias que recuerdan con mucho cariño. Debía tener 3, 4 años, no creo que tuviera más. Recuerdo que en unos Reyes me regalaron un caballo que debía ser muy grande, o yo muy pequeña. ¿Por qué? Pues porque era más grande que yo. Era un caballo de estos de ruedas y de balancín. Era, ¿cómo podía ese caballo haber entrado en casa cuando todas las puertas de la casa y todas las ventanas estaban cerradas? El único hueco que hay libre era la chimenea, y yo me ponía mirando para la chimenea a ver, claro, y aún así me parecía imposible que por ese hueco tan pequeño apareciera ese caballo. Yo cuando era niña, a los miércoles odiaba un poco el día, porque íbamos al molino, con mi abuela, me llevaba, era pequeña, 6 años, con el farol, el río que me daba pánico, y había que hacer harina para los animales, y después también teníamos un horno y harina para hacer pan. Pero a mis amigas me encantaba ir al ascensor. Vamos a ir hasta el 7º, y yo le decía, yo no voy, yo tengo miedo. En uno de los viajes me dijeron, ven tú, y dije, bueno, yo voy hasta el 3º, y oigo, socorro, socorro. Y yo dije, ¿pero qué le pasa? Fui para adentro, volví para adentro, y el ascensor debe ser que se estropeara, que iba del bajo al 7º, del 7º al bajo, del bajo al 7º. Y dije yo, ay, Dios mío, y abrí la puerta y quedaron a 1 metro de alto, el ascensor tenía 1 metro de alto, las arranqué como pude, lloraban, me salvaste la vida. Bueno. Y le sigo teniendo pánico al ascensor. Muy presente en mi infancia, y recuerdo cuando fui por primera vez al colegio. Mi padre de aquella estaba destinado en Faros, en Marín. Teníamos nuestra tarea, que había que limpiar la biblioteca, pupitres y todo. Los mayores tomaban nota también de los pequeños, que nos enseñaban también a leer, para ayudarle también al profesor, porque era un profesor para todos los niños del barrio. Teníamos en el recreo, por las mañanas, nos ponían un vaso de leche que habían dado los americanos para todos los colegios nacionales. Bueno, el mío es cuando vine del pueblo a la ciudad. Yo tenía como 8 años, eso. No fue el mar, ver el mar, porque era la primera vez que lo veía. Era un pueblito de 10 casitas, o así, nada más, claro. Y claro, para mí el llegar aquí y ver los tranvías y todo, era todo muy raro. 5 años, 4 años. Yo nací en un pueblo, una aldea, y me acuerdo de los 5 años ir al cole, y llevábamos, me hacía mucha gracia, llevábamos un brasero, era una lata de esas de conserva, con un alambre, y le llevábamos brasas. Entonces íbamos dando vueltas encima de nosotros, que no sé cómo nos quemamos, para calentarnos los pies. Venían las lecheras al pueblo a vender la leche, y con un cántaro muy grande en la cabeza, un cántaro de aluminio, y traían la medida. Entonces iban por las puertas de las casas, ahí se hacían los bocadillos de nata, y también se sacaba la manteca. Mi madre llevaba la leche a las señoritas, a sus casas, y bueno, se paraba un poco y tal, y cuando llegaba a casa me mandaba a lavar la caldereta esa que se veía como un espejo, había que quitarle brillo. Yo le tenía una manía. Mi abuelo era sereno, tenía un perro que le queríamos por la vida, ese perro se llamaba Bambi. Los serenos era gente que estaba de guardia por las noches, y esto tenía las llaves de todas las casas que había. Arbitrios eran los impuestos que había que pagar los que venían del rural a vender al pueblo, y estos señores estaban en las entradas del pueblo cobrándolo a la gente que iban a vender sus productos. Eran, yo qué sé, pues de aquella eran patacos. Que nací me gustan mucho los caballos, y mi padre siempre lo tuvo, tenía un caballo blanco. Cuando éramos pequeñitos íbamos a cantar los Reyes, íbamos de un pueblo a otro para que nos dieran castaña, nos daban castañas, nos daban nueces. Yo recuerdo, mi padre era campesino, tenía muchos campos y fruta, y le venían a robar, y le ponía trampas a la gente, porque de aquella no había fruta como ahora. Entonces... Mi padre fue farero, tanto es así que tiene una placa, en el muelle de Transatlánticos tiene una placa. Mi abuelo era boticario,
y bueno, era de Villafranca del Bierzo, y por mala suerte murió muy joven, a los 30 años.